Recordar. ¿Alguna vez has reflexionado cómo eres tan afortunado de tener la capacidad de revivir emociones, momentos y anhelos con tan solo desearlo? ¿Estar seguro de lo que fuiste, hiciste y pensaste en cualquier momento? Podría apostar que ninguna persona ahora mismo está agradeciendo el regalo que se me ha arrebatado por el tiempo, y ahora solo desearía tener otra vez. No lo estás entendiendo, pero te lo explicaré. Hace no mucho que yo recuerde, pero tampoco podría poner mi dedo en un cuándo. Yo estaba viviendo mi vida de una manera que podría resultar banal, pero para mí, era acomodada y feliz. Aunque no sé si era tan común que no la recuerdo por su falta de momentos memorables, o era tan llena de emociones que cuando perdí la capacidad de sentir, también perdí la capacidad de recordarla. Pero por lo que veo en mis difusos recuerdos, la razón de ello eran mis amigos. Todos ellos, personas maravillosas, que cuando conocí, sentí lo que era ser querido y apreciado por lo que era. No recuerdo sus nombres, pero juro por mi vida, que los reconocería en cualquier parte si los pudiera ver otra vez. He perdido sus colores, sus voces y sus caras a lo largo del tiempo, pero aún así, esa pequeña intuición de que siguen ahí, me mantiene feliz. En lo que puedo pescar de mis lagunas mentales, hay 4 figuras que aún puedo discernir y recordar entre comillas. Una de bondad, cuya cara desdibujada por mi ya mala memoria, era tricolor, juraría que el naranja podría ser uno de ellos, pero estoy casi seguro de que no. Una de maldad, cuyos ojos con pupilas rojas rasgadas en 3 están grabadas a fuego en mí, aunque no sé por qué, pero siento que tiene que ver con mi pasado y porque siempre la veo acompañándome cuando tengo algo de lucidez. Una de magia, con una media luna en algún lugar de su cuerpo, que acompaña a la de maldad siempre que las recuerdo, y, de hecho, también pienso que tiene que ver con lo que fui, pues de vez en cuando, tengo pesadillas con un orbe morado en el que soy encerrado una y otra vez, y ellas dos siempre están ahí. Y una del tiempo, que no sé si es que solo recuerdo una metáfora de lo que era, o tal vez eso me hacía sentir cuando estaba con ella, que se me acababa el tiempo. Y la recuerdo de una manera especial, no como se veía, claro, pero qué hacía, y más específicamente, qué me hacía a mí. Me hablaba de historias que yo no recordaba, incluso en ese entonces, pero juraba que yo era parte de ellas. Y decía cosas que yo no entendía, excepto una palabra que resalta de entre todas y no sé el por qué. Semidios. Semi-Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Y por qué la mencionaban tanto? Y porque, lo más atrás que puedo recordar es ver cómo esas 4 figuras me rodean, y con un ademán de manos, me envían lejos hacia el cielo. Con un llanto de la figura bondadosa de fondo. No sé desde hace cuánto perdí la capacidad de recordar, si hace días, semanas, o tan solo horas de que empezará mi viaje impuesto. O porque la perdí en primer lugar, pero si tuviera que apostar, diría que una mezcla de la soledad en la que me encuentro, y el tiempo. Ansío recordar, ansío poder saber qué es lo que me pasó. Porque si lo hago, finalmente podré saber a qué o a quién le tengo un odio tan profundo y arraigado desde hace mucho. Aunque el tiempo es relativo para mí, no sé cuándo fue ayer, o si mañana ya pasó y se volvió el hoy, lo único que me quedan son los recuerdos, y hasta esos empiezan a desvanecerse en el frío vacío en el que estoy. Ojalá lo descubra pronto o lo olvidaré también, porque las memorias son difíciles de mantener cuando estás flotando en el espacio sin rumbo. En una montaña desolada por las horas de la noche y la oscuridad que no permitía ver más allá de lo que la luz de la luna permitía, había un pequeño perro amarillo pidiéndole un deseo a una estrella. Este pequeño perro, llamado Chicken Nugget, estaba en este llano ya vacío, de rodillas, con sus 2 patas juntas en señal de plegaria. Y con ojos grandes y negros mirando hacia el cielo, él pedía con voz esperanzada a una de las muchas estrellas del manto nocturno, un deseo que a primera vista podría pensarse sin sentido, pero en realidad era un intento de probar las capacidades de su magia recién descubierta. Chicken nunca antes habría pensado que en él habitaba un poder más allá de la imaginación de cualquiera, tanto así que la forma en la que se referían a él era con la definición de cuasi divino. Y quien le había revelado esta información antes oculta de él, era un ser que con su propia existencia, justificaba cualquier creencia en la magia y lo sobrenatural. Sus características podrían parecer normales para cualquiera que lo viera sin prestar atención. Un traje de vestir púrpura con motivos de números y cola de pato, guantes blancos, y un corbatín dorado decorando el cuello de su camisa de vestir. Pero, si veías con detenimiento, podrías haber notado más peculiaridades de este
largos y menos peludos. Y claro, su cabeza, en lugar de una cara con pico, hocico, o cualquier otra cosa natural, era un reloj de pared gigante flotando sin conexión visible a su cuerpo y sin ninguna otra forma de facción definida. No tenía boca, ojos, u orejas. Pero sin embargo él podía hablar, y lo que le dijo a Chicken Nugget hizo que él se levantara a medianoche, manejara hasta ese lugar e intentara con su magia hacer un deseo realidad. Él tenía poderes mágicos, y con suficiente fuerza de voluntad, podría cumplir lo que quisiera. Pero, ¿cuáles eran los límites de sus poderes? ¿Y cuáles eran sus capacidades? Después de una lluvia de ideas consigo mismo, decidió que su primer intento sería algo simple y sin capacidad de salirse de control. Él deseó algo tierno. Así fueron sus palabras, nada más y nada menos, y así, casi inconscientemente, él lo cumplió. En la oscuridad del cielo solo iluminado por las estrellas, una estela de fuego se podía empezar a discernir, cayendo directamente hacia donde estaba Chicken, y con un fuerte estallido, la estela dio paso al meteorito que cayó frente a él, dejando un cráter suficientemente grande como para hacer que Chicken retrocediera con miedo. La superficie rocosa del astro empezó a resquebrajarse, dejando ver por las grietas un brillo dorado, dejando a Chicken expectante por lo que había creado con su magia. Y la criatura que salió, igual que un parásito siendo expulsado, podría considerarse la definición contraria a la palabra tierno. Tenía cuernos grandes y dorados, y escamas pálidas por todo su cuerpo que llevaban a una cola larga que terminaba en una punta con forma de media luna, con brazos largos reptilianos con garras largas y afiladas, parecidas a las de un dragón. Y, en su cara, había pupilas moradas que eran divididas por un segundo color parecido al rosa, que ocupaban la mayoría de su ojo, dando una apariencia casi idéntica a los ojos vacíos de los cocodrilos. Y tenía un hocico alargado con dientes afilados que reflejaban con ayuda de la luz nocturna la cara de Chicken al estar a solo un par de metros de distancia de él. La criatura no tenía alguna característica que la hiciera visualmente agradable bajo ningún estándar, pues, para terminar la descripción de tal horrible criatura, se desenroscó cual serpiente de los restos del meteorito para revelar un escuálido y alargado cuerpo envuelto en una sustancia viscosa de olor fuerte que penetró las fosas nasales del ya asustado perro. ¿Pero qué pasó? Porque su deseo se cumplió de forma retorcida y aterradora. Esto pensaba Chicken mientras la criatura se arrastraba para salir del cráter en dirección a él, con intenciones desconocidas, pero claramente no amistosas. Lo que obviaba Chicken era, o no escucho bien, que entre las palabras de grandeza que el reloj le contaba, había una definición acertada de las capacidades de su poder divino. Caos. Él era el semidios del caos, y como tal, su poder solo se limitaba a la capacidad de alterar la realidad rompiendo las reglas lógicas que la sostienen, generando resultados impredecibles, distorsionados o irónicamente contradictorios. Chicken rápidamente huyó del lugar antes de que el reptil pudiera acercarse más, dirigiéndose hacia su auto desesperadamente, pero fue detenido en seco por la garra de la bestia, rasgando su pantorrilla y haciéndolo caer del dolor. Tirado en el suelo, con el dragón acercándose lentamente a él, dio un último vistazo hacia el cielo, y vio con horror, antes de que la criatura lo atacara, que había cientos de estelas de fuego más cayendo desde el cielo. Tu Dios te ha abandonado. Tu mundo está terminando, cayéndose a pedazos. Y eso, te llevó directo a mí. Yo no quiero adoradores, pero tú te ves distinto. Eso fue lo que me dijo la razón de mi viaje, tantos años buscando al pastor, y con lo que me encuentro es a un Dios que no es el mío. El fin del mundo llegó, evidentemente, y con él, esperaba que también llegaran las trompetas, el rapto, y el reino de los cielos para mí. Pero en su lugar, encuentro a un perro con pelaje amarillo brillante, casi neón, y muchos ojos con distintas formas llamándose a sí mismo causante del Armagedón. Debo de admitirlo, los libros antiguos que pregonaban el final de los tiempos eran poco precisos y bastante enigmáticos, pero no pensé que estuvieran equivocados. Era solo cuestión de años de que nuestro tiempo se acabara, y para asegurar mi lugar en el cielo, decidí hacer un viaje de penitencia que me llevaría al lugar exacto que los libros indicaban epicentro del apocalipsis.
Y después de todo eso, después de las muchas grietas en el cielo que revelaban monstruos y criaturas antes solo descritas como habitantes del infierno, de los muchos animales deformados y agresivos atacando a los incautos y a los débiles, después de ver 1001 pruebas que me hicieron creer que mi viaje había valido la pena, me encuentro con la mayor decepción de todas. Seguí al dios equivocado. Y peor aún, el semidios que estaba enfrente mío no tenía una religión a la cual seguir. Así que, aunque yo hubiera querido, nunca hubo posibilidad de salvación. Pero, él no me estaba juzgando. No estaba decidiendo mi destino, o el de ninguna otra persona. No había un juicio en el día del juicio final. Estaba en el ojo del huracán, el centro del fin del mundo, y aún así, no me podría haber sentido más vacío y falto de emoción en mi vida. De verdad había tirado mi vida a la basura investigando historias falsas, para que al final, el dios que le pondría el punto final a la historia no fuera el mío. Mientras maldecía al destino y a cualquiera que me pudiera escuchar en el universo en mis adentros, el así llamado semidios se me acercó lentamente. Sus pies no tocaban el suelo gracias a la levitación que lo hacía ver más grande de lo que era. Y cuando su cara estaba a solo centímetros de la mía, tanto así que su respiración empañaba mis lentes verdes, le tomé la debida atención a la situación en la que me encontraba. Por un momento, la ira e impotencia de haber sido engañado por la fe fue reemplazada por el shock de ver a un ser tan poderoso tan cerca mío. Y al voltear la mirada para evitar sus muchos ojos curiosos, finalmente vi de verdad lo que estaba ocurriendo alrededor mío. Las grietas en el cielo se habían hecho más grandes, y los horrores que salían de ellas eran cada vez más esotéricos e indescriptibles. El cielo, antes de un tono apagado, se estaba volviendo cada vez más blanco, y a su vez, más indescifrable. El semidios me puso la mano en el hombro, y mientras veía con mis propios ojos el cese de la existencia, dio una última risotada antes de que los dos desapareciéramos por completo, junto al universo. Mi vida había sido dominada por el tedio últimamente. Lo que antes se sentía como actividades para hacer mi día menos pesado, ahora eran acciones recurrentes ya casi carentes de disfrute y hechas casi de manera automatizada. Por como lo describo, podrías pensar que mi manera de pasar el tiempo era ver cómo la pintura de la pared se terminaba de secar, o contar cada hormiga individualmente de la larga fila que lleva a su hormiguero. Pero no, lo que yo hacía para entretenerme era todo lo contrario. Ir en búsqueda de un buen libro y una taza de café amargo, sin azúcar, fue la rutina aburrida que me hizo decidir quedarme en mi casa junto a mi pareja para ver la televisión. Pasar de las largas filas de espera en las cafeterías a un sillón cómodo junto a la persona que amo, fue el cambio de aires que necesitaba, y pensaba coronarlo con una película de mi director favorito para ver juntos cuando, de repente, el programa que estaba mostrando ya los créditos iniciales, fue interrumpido por un boletín especial. Según se mostraba, un objeto no identificado, con forma esférica y un brillo cegador de color amarillo había empezado a levitar sobre la parte baja de la ciudad, emitiendo sonidos extraños y alienígenas. Asustados, los residentes atrajeron la atención de la televisora con llamadas al 911 y reportes policiales. No dieron más detalles, pero se notaba en la presentadora, quien se veía extrañamente asustada y confundida mientras la cámara enfocaba el extraño orbe amarillo, que algo no estaba bien. Lo que llamó la atención de mi pareja, fue que entre el paneo de la cámara a la multitud, vio a la zorro ártica que atendía la biblioteca a la que solíamos ir ella y yo. Estaba acompañada de una gata calicó con un sombrero chistoso y una cordera con lo que parecía ser un traje cosido a mano de un lobo. Estaban rodeando el orbe, que levitaba sobre ellas, y parecían estar discutiendo angustiadas de algo. Mientras más camionetas de reporteros llegaban y autos policiales y autoridades rodeaban al orbe, se podía ver cómo intentaban alejar a la zorro y sus amigas del misterioso objeto. Fue entonces que una de ellas, la gata, esquivó los intentos de bloqueo de los policías y con gran velocidad se aproximó al orbe. La cámara estaba centrada en ella, y se veía como con desesperación y ademanes, parecía entablar una conversación con él. Pero, antes de que la policía llegara y la sacara de ahí, la gata empezó a levitar, rodeada de lo que parecía ser una especie de energía amarilla y el orbe la acercó hacia él. Lo último que hizo la gata fue querer abrazarlo, antes de ser convertida en polvo por la misma energía que la hizo flotar hacia él. Momentos después, el caos comenzó a desatarse, apenas se pudo notar por el movimiento de la cámara y las personas corriendo delante de ella.
Pero el orbe estaba empezando a hacer lo mismo con el resto de la multitud. Alguien tomó la cámara, y la centró en el orbe, el cual empezó a tomar una forma que parecía canina, con 7 grandes ojos sobresaliendo de lo que parecía ser su cabeza. Antes de que la transmisión se cortara, se pudo ver cómo 2 figuras se dirigían al ser. Afuera, detonaciones y movimientos violentos que no podíamos ver, pero podíamos sentir, azotaron nuestro departamento. Cambiamos de canal para ver si encontrábamos algo, pero todo era estática. Hasta que una pantalla roja cubrió la televisión, parecía ser de la misma naturaleza que las indicaciones contra desastres naturales, e indicaba lo siguiente. Usted no está seguro, tome refugio, aléjese de la parte central de la ciudad, y siga las indicaciones de las autoridades correspondientes desplegadas en las zonas circundantes. Y fue entonces que sirenas empezaron a sonar afuera, y el mensaje continuó. Sin embargo, la amenaza, desconocida por todo medio natural, es demasiado peligrosa como para correr el riesgo de dejarla libre. Se le recomienda evacuar la ciudad a toda costa, pero si se encuentra a menos de 10 kilómetros de la llamada zona de contacto, le sugerimos pasar sus últimos momentos en compañía de su familia. Pues su gobierno ha dado el permiso para utilizar armamento nuclear contra la criatura, y ha sido exitosamente desplegada en la zona, en T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,